Hoy vamos a estar estudiando, yo diría, otra de los atributos de Dios que son bastante complejos. Vamos a estar hablando de la espiritualidad de Dios. Y como yo soy una persona que aprendo de mis pastores, la dinámica la puse al principio, así nos da tiempo de hacerla. Entonces, le voy a pedir en sus hojas, todos tienen la hojita. Si alguien no la tiene, levante sus manos. Y es bastante sencillo para no hacer como mucho, como decimos en Puerto Rico, mucho revolú. Quizás con la persona que tiene al lado, escoge uno de los 3 grupos que tienes ahí de texto. Cada grupo tiene 3 textos. Y escoge uno de ellos, el que usted quiera, y intenta dibujar o dibuja a Dios de acuerdo con la imagen que tienes en esos 3 textos. Les voy a dar 5 minutos para que saquen su arte. Volviendo acá, porque si no, yo sé que pueden intentar por otra hora más, quizás lo pueden, cuando estén estresados o algo en sus hogares, pueden agarrar otro versículo y reírse con los dibujos. Pero si hay algo que estoy convencido, es que aunque hayan escogido quizás el mismo grupo de texto, tuvieron dibujos totalmente distintos que el que está a su lado o el grupo que está detrás de ustedes. Ahora, más abajo tienen otro texto. Quiero que lo lean, Juan 4:24. Intenten nuevamente dibujar a Dios con este otro texto. Y solamente le voy a dar 1 minuto, porque este debe ser más fácil. ¿Terminaron? Bueno, volviendo acá, estoy seguro que quizás en el primer dibujo algunos intentaron hacer, no sé, un fuego con ojos, una gallina con partes humanas, incluso quizás mezclar características que de ninguna manera van juntas. Como es imposible poner fuego. Recuerdo, probando esto, le digo a mi esposa ayer, le doy una lista de textos y dice, intenta dibujar esto. Y tuve como 2 horas riéndome, porque ella intentó hacer un fuego, que el fuego era la melena del león con ojos, y fue un desastre, fue un desastre. Pero ese es el punto. O sea, cuando la Biblia nos habla de distintas partes de Dios, no nos está describiendo el ser de Dios, sino está usando un lenguaje que nosotros podemos entender, que es algo que se ha venido enseñando en las últimas clases. Ahora bien, cuando intentaron dibujar el versículo de Juan 4:24, ¿qué hicieron? ¿Qué dibujaron? Estoy 100% seguro que si usted logró dibujar algo, está mal. Completamente. Porque es que cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, no podemos representarla con nada creado. O sea, por más que nos esforcemos, y como decía, mi esposa ayer le intentó hacerlo y hizo que si viento, nube, tratando de explicar el espíritu de Dios. O sea, tratando de explicar la espiritualidad de Dios, pero no funciona porque todo lo que imaginamos o podemos pensar es creado. Y Dios no es un ser creado. Dios es espíritu en su esencia. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la espiritualidad de Dios. Entonces, quizás podemos empezar con la pregunta, ¿qué significa que Dios es espíritu? ¿Alguien quisiera contestar o qué significa que Dios es espíritu? ¿Algún voluntario? Algo que no se ve. ¿Algo que no se ve? ¿Cómo? ¿Algo que no se toca? Que no tiene cuerpo físico.
Exacto. O sea, creo que todas las contestaciones están correctas. Y básicamente eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. O sea, dividimos esto en cuatro partes. O sea, ¿qué significa que Dios es espíritu? Bueno, Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible, pero ¿qué significa eso en la vida del creyente? ¿O cómo podemos aplicar eso a la vida del creyente? Bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando, tratando de explicar humanamente qué es o qué significa que Dios es espíritu. Porque como dije anteriormente, no podemos explicarlo de manera plena, porque todo lo que usamos es creado. O sea, todo lo que podemos imaginar o llegar a pensar es creado y por lo tanto nos vamos a quedar cortos. So, como primer significado que debemos hablar de, cuando hablamos de que Dios es espíritu, decimos que Dios es incorpóreo. O sea, que Dios no tiene cuerpo, como ven ahí en sus hojas, si pasan a la página en el primer lado. So, quizá una definición simple es que decir que Dios es espíritu implica afirmar su incorporeidad. Dios no es sustancia material, no posee cuerpo, ni está compuesto de partes, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada con la simplicidad de Dios. Esto es lo que Jesús dice en Lucas 24:39. Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, un espíritu no es como nosotros, que tenemos carne y hueso, que somos creados, que somos materia física. También la incorporeidad significa que Dios no está limitado por espacio ni confinado a un lugar físico. Quería leer un pasaje que básicamente es donde vamos a estar, por donde vamos a estar caminando toda esta clase, que es Juan 4, versículo del 19 al 24, dice, la mujer, hablando de la mujer samaritana, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es espíritu, y en esta parte estamos hablando decimos que Dios no tiene cuerpo, quiere decir que Dios no puede ser contenido. Por lo tanto, la pregunta que hace la mujer samaritana está incorrecta, porque ella le está preguntando a Jesús dónde Dios debe ser adorado. Y Jesús le dice, realmente le dice, la pregunta no debe ser dónde, sino la pregunta debe ser a quién y cómo debemos adorar a ese Dios que es espíritu. O sea, al final, Dios, como dije anteriormente, no puede ser contenido en un lugar específico. Ella quería excusar su pecado por la diferencia en religión, pero Jesús va más allá de eso y le dice, no es el lugar, no es lo que el hombre piensa o ve, sino es el corazón y a quién está adorando. O sea, el objeto de la adoración al final es lo que realmente importa. O sea, y esto lo vemos a través de, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos que la adoración no solamente, sí, quizás podemos decir que en el Antiguo Testamento había un templo físico, había, o sea, cierta estructura física donde se hacía la adoración, pero si vemos versículos como el Salmo 51, 17, Isaías 1, del 11 al 20 y Oseas, vemos que siempre se trató de un corazón humillado. Vemos que la adoración a Dios siempre se trató de un corazón, o sea, arrepentido, de obediencia al Señor, de sometimiento, de humillación a Dios. Siempre la adoración
tuvo dos requisitos: espíritu y verdad. O sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos lo mismo una y otra vez. Y un autor, ¿dónde está? Que el libro que estamos estudiando cita, dice: Dios es de una esencia espiritual y por lo tanto debe ser adorado con una adoración espiritual. O sea, cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, volvemos a lo mismo. No nos enfocamos en el dónde, sino en a quién y el cómo adoramos. Debemos entender eso porque la naturaleza de la persona o del ser que estamos adorando, en este caso nosotros adoramos a Dios, la naturaleza de Dios es lo que determina la naturaleza de nuestra adoración. Si Dios fuera un objeto físico, entonces podemos adorarlo simplemente con cosas físicas. Pero como Dios es espiritual, su naturaleza nos obliga a adorarlo de manera espiritual. Y no simplemente con nuestras emociones, no simplemente con nuestras imaginaciones o como nosotros creemos que debemos adorar. Y por eso es muy, muy, muy importante lo que estamos haciendo hoy y lo que hacemos todos los domingos: conocer a Dios. Debemos conocer a Dios porque de lo contrario no vamos a entender o no vamos a saber cómo adorarle, no vamos a saber cómo vivir para su gloria, no vamos a saber cómo agradarle, porque no entendemos quién es Él. O sea, y eso es de suma importancia. Por otro lado, entender la incorporeidad de Dios nos protege de la idolatría. Si Dios no es material, no puede ser representado por oro ni plata. Como dice Hechos 17:29. O sea, en otras palabras, toda imagen física que nosotros intentemos crear, como los dibujos que ustedes hicieron, es una distorsión de la divinidad de Dios. Es completamente una distorsión. Nunca vamos a poder, o sea, encerrar el ser de Dios con cosas creadas. Por eso que se le hizo tan difícil o básicamente imposible intentar poner todas estas características juntas, porque la verdad no podemos expresar o ver o simplemente contener el ser de Dios. Lo que quizás nos lleva a esta pregunta: ¿qué hay de las teofanías y los antropomorfismos bíblicos que vemos en la Biblia? Como dijimos anteriormente, la Biblia habla de Dios tiene ojos, la Biblia habla de el brazo de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, y lo describe, o sea, con partes humanas. Y creo que el pastor Roberto estuvo hablando de eso la semana pasada, que Dios es simple, y o sea, explicó básicamente qué significaba eso, o sea, de que Dios no tiene partes. Y hoy vemos básicamente lo mismo. O sea, Dios usó un lenguaje humano para poder representarse, para poder darse a conocer a nosotros los hombres. Es como, me da risa, como cuando yo estoy jugando con mi niña en la casa. Yo no hablo o no me siento con mi niña a darle esta clase. Obviamente no me va a entender, sino que hablo con ella balbuceando. O sea, y ella al parecer me entiende porque se ríe, juega conmigo. Y cuando me da algo, yo no le digo gracias, pero le digo Asha. Y ella me repite, y cuando yo le doy algo a ella me lo dice también. O sea, y ya entiende lo que significa esa palabra, pero no sabe pronunciarla correctamente. O sea, y nosotros los padres nos bajamos al nivel de ellos para poder enseñarle las cosas. O sea, no podemos abrir básicamente un libro del seminario y empezar a enseñar a un niño de 2 años, porque no va a entender. Pero sí puede hacerlo poco a poco con representaciones pequeñas, aunque o sea, no sean completamente, o sea, o que no cubren completamente toda la verdad, pero sí de a poco lo va aprendiendo. Asimismo hace Dios con nosotros.
O quizás otra ilustración que podemos usar con respecto a esto es la ilustración del sol y la atmósfera. O sea, el sol, yo buscaba esto ayer en internet y es sorprendente. Si la atmósfera desaparece instantáneamente, el ser humano no dura ni 15 segundos. Perdemos la conciencia en menos, entre 10 a 15 segundos. Y en menos de 2 minutos la raza humana se extinguió completamente. O sea, y es solamente el sol. O sea, el sol también es algo creado por Dios. O sea, Dios usa ese lenguaje como el filtro de la atmósfera, nos protege del sol y no solamente nos protege, sino que nos permite recibir los beneficios del sol. Porque gracias al sol, nuestro sistema solar, nuestro mundo, todo funciona a la manera que funciona por el sistema solar. O sea, la temperatura es perfecta para los animales, para las plantas, para el agua, para toda la vida. O sea, ¿cuánto más es Dios? Pero gracias a su misericordia, a su gracia, que Él se revela a nosotros de una manera voluntaria a través de los filtros de lo que vemos aquí de las teofanías y el lenguaje antropomórfico, podemos llegar a conocerle, podemos llegar a verlo, aunque nuestros ojos físicos no lo vemos, sino que lo vemos a través de la fe. Otro de los significados de cuando decimos que Dios es espiritual o que Dios es espíritu, es que Dios es invisible. No solamente que no tiene cuerpo, sino también es invisible. Aunque quizá algunos quieran hacer. ¿Podría definir los dos, teofanía y antropomorfismo? Sí. Déjame ir atrás. Las teofanías, lo que vemos en el Antiguo Testamento es cuando Dios se revela como en la zarza ardiente, o sea, esa revelación de Dios usando imágenes creadas es lo que llamamos teofanía. Y simplemente el antropomorfismo es el lenguaje que Dios usando lenguaje humano para comunicarse a nosotros. Gracias por eso. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Entonces sería como Dios está viendo con sus ojos. Entonces cuando dice antropomorfismo, es la idea de cuando habla que Dios tiene brazo, o Dios está viendo con sus ojos, o la espalda de Dios, no quiere decir que tiene espalda o ojos, sino quiere decir como quiere representar algo de Dios, que Él ve todo y describe sus ojos, o que Él es poderoso, habla de su brazo. Y no quiere decir que tiene brazo, Exacto. sino representa su poder con algo que entendemos, que es un brazo humano que tiene poder. Y por Exacto. ejemplo, cuando Dios habló con Abraham y con Sara, que vino y comió con ellos, y vino en forma de hombre, ese era Dios, era Jesús, era el Padre, el Hijo. Exacto, una teofanía. Pero no, específicamente no me puede decir si era Jesús en ese momento o no. No podemos decir necesariamente que sea una de las personas de la Trinidad, porque Dios... Pero si era Dios hablando en forma de una persona. Sí, porque vemos que Abraham adoró a él y entonces vemos la conversación con Dios, ¿no? Él comió de la ofrenda. Ahora, lo complejo es que Jesús no se había encarnado en ese momento. Entonces no podemos decir si era Jesús, porque Él no se había encarnado, no había tomado forma humana. Entonces se representaba por algo creado en ese momento como algún ser humano representando a Él, pero no era ya Jesús en ese entonces. Exacto. Kelvin. Muy buen punto que hace el pastor Peter, porque yo creo que podemos nosotros ya sabiendo, teniendo el Nuevo Testamento, inmediatamente leer el Antiguo Testamento, ver teofanías y decir, ese Jesús es Jesús, pero no sabemos que Jesús vino como niño, entonces es uno de los misterios hermosos que Dios nos ha dado, no nos dice, ese fue Jesús, sino que nos demuestra que Jesús iba a venir en forma de hombre, porque Dios pudo tomar forma de hombre en el Antiguo Testamento. Exacto. Hermana, ¿quería decir algo? Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, es una pregunta mía, si no tiene
entiende esa parte, que Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Bueno, primero vemos que nosotros tenemos cuerpo y espíritu. O sea, tenemos dos partes y el espíritu viene, o sea, de Dios. Y cuando vemos el espíritu de Dios, y que es a lo que vamos ya mismo, o sea, vemos que Dios no es solamente una materia flotante, o sea, impersonal, sin emociones, sin conciencia ni nada de eso, sino que lo contrario, a través de toda la Biblia vemos que Dios tiene, o sea, emociones, Dios tiene conciencia, es un ser personal, pero no es creado por materia. O sea, Dios creó toda la materia. O sea, quizás cuando Dios usa ese lenguaje de que nos creó a su imagen, nosotros representamos en esta tierra la imagen de Dios, o sea, del Dios invisible. Igual que vamos a ver ya mismo como Cristo es como esa representación suprema de la imagen de Dios. Pero no podemos simplemente, porque yo tengo cuerpo, manos, pies, y Dios me creó a su imagen, automáticamente decir que ya Dios tiene cuerpo, sino es lo contrario. No podemos, volvemos a lo mismo, no podemos reducir a Dios a lo creado, sino que debemos entender cómo Él se reveló en su ser supremo, que es espíritu. No sé si contesta la... Lo que sucede es que nosotros en la mente de nosotros, que no es tan poderoso y grande como es Dios, entonces eso es lo que nosotros nos imaginamos, nosotros creemos. Pero obviamente lo que usted está diciendo, Dios es algo más grande, más poderoso, y entonces nosotros entenderíamos. Claro, es que sí, tenemos esa debilidad de intentar describir a Dios en su totalidad, pero recordemos que Dios es infinito. Nosotros ni aún en el cielo vamos a poder contemplar a Dios en su totalidad. O sea, somos seres finitos, creados, que tenemos limitaciones, nunca vamos a poder entender ni llegar a conocer a Dios en su totalidad por la finitud de nuestro ser. Es un misterio que siempre será misterio y es una de las cosas también por las que debe impulsarnos a adorar a Dios. Kelvin. Un ejemplo que me ayudó mucho para entender eso a mí fue todas las religiones que no son cristianas comúnmente tienen ídolos, ¿verdad? Hacen imágenes de Dios. Pero cuando tú lees Génesis 1, tú ves que Dios crea su propia imagen para que ellos puedan ser en lo que aporten, porque Dios es un rey. Y comenta en ese tiempo, el único que llevaba la imagen del rey o de Dios era el rey. Entonces Dios crea a un linaje sacerdotal y real, creándonos como reyes y reinas, que ahora reflejamos su imagen, para que el mundo pueda ver la grandeza de Dios y su plenitud. Aunque es limitado porque somos Claro. creados, pero de esa manera reflejamos su espiritualidad, como tú dijiste, porque tenemos espíritu, pero de una manera que todo el mundo puede ver Dios es real, porque nos ha creado a nosotros. Amén. Gracias por esa aportación. Bueno, como decíamos, o sea, otra parte de la contestación de qué significa que Dios es espíritu es que es invisible, o sea, que nadie puede verlo. Eso lo vemos en pasajes como Éxodo 33:20, dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Eso es Dios hablando con Moisés. También Timoteo, 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ahora bien, esto no significa que Dios es un Dios ausente. O sea, muchas veces quizás podemos llegar a creer el error, bueno, si Dios no tiene cuerpo, es invisible, quizás es un Dios lejano o un Dios ausente, sino todo lo contrario. Dice Hebreos 11:27,
Dice, por la fe salió de Egipto, hablando de Moisés. Dice, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. O sea, cuando decimos que Dios no tiene cuerpo y que Dios es invisible, no decimos que Dios no está con nosotros, sino lo contrario. Moisés se mantuvo firme por la fe. O sea, Moisés pudo estar firme aún cuando su vida y la vida de todos los que estaban con él corría riesgo. Pudo estar firme porque sabía que Dios, a pesar de que él no lo podía ver, estaba presente. O sea que la fe es el medio por el cual nosotros podemos percibir a Dios. O sea, no nuestros sentidos físicos, sino nuestra fe espiritual es el medio que Dios nos ha dado para poder percibirlo a Él. Aunque hemos visto esto anteriormente en la clase, que aunque Dios es invisible, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se ha revelado. O sea, lo vimos a través de las teofanías, como hablamos anteriormente, pero en el Nuevo Testamento lo vemos, como dije, supremamente revelado en Cristo Jesús. Colosenses 1:15 nos lo dice de esta manera. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, que era lo que hablábamos. O sea, en Cristo Dios se reveló supremamente. O sea, Cristo es la imagen del Dios invisible. También nos dice Hebreo 1:13, dice, el resplandor, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, por lo tanto, o sea, Dios es invisible, pero en su gracia y misericordia se ha revelado a nosotros en Cristo. Y por eso también Hebreo nos dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. O sea, por eso debemos de creer en Él y adorarlo a Él. O sea, no podemos verlo físicamente, no podemos tocarlo ni palparlo físicamente, pero a través de la fe podemos creer en Él, a través de la fe podemos adorarle y vivir una vida consagrada a Él. Quería una pregunta que tienen ahí en sus hojas que me llamó mucho la atención. Fue que lo que dice Thomas Watson, dice, ¿cómo concebiremos a Dios como espíritu si no podemos hacer de Él imagen ni semejanza? Y él mismo contesta, debemos concebirlo espiritualmente, en sus atributos y tal como es en Cristo. O sea, una vez más, debemos concebir a Dios como Él se nos reveló en Cristo, no haciéndonos imágenes o ideas de quién y cómo es Dios, sino respetando la imagen que Él nos ha mostrado a través de su palabra, a través de su Hijo y su Hijo crucificado. O sea, es a través de Él que vamos y lo adoramos. Es a través de Cristo que tenemos acceso al Padre para poder adorarle como Él quiere ser adorado. Como dije anteriormente, es la naturaleza de Dios lo que regula la naturaleza de nuestra adoración. No es como nosotros queremos, sino es como Él es, espiritual y verdadero. Una vez más, Cristo es la imagen del Dios invisible y el que le ha visto, el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y son uno en su esencia espiritual. O sea, la espiritualidad de Dios, quizás añadirle esto que no tenía en mis notas, nos ayuda a entender la Trinidad. Si rechazamos la espiritualidad de Dios, no hay manera posible de creer la Trinidad de Dios, tampoco, porque sería 3 cuerpos o un cuerpo. Pero no, cuando decimos que Dios es trino, decimos que Dios es trino en su esencia espiritual. Está perfectamente unido en su esencia espiritual. Y es otra de las doctrinas que es casi imposible o es imposible entenderla en su totalidad, porque nuestras mentes limitadas no nos lo permiten. Pero esa es la maravilla y lo asombroso de Dios, que podemos profundizar en Él por el resto de nuestras vidas sin llegar a un fin,
sin llegar a poder entenderlo completamente, pero podemos conocerlo un poco más cada vez que profundizamos en su hermosura, en su carácter, en su o sea, personalidad, en sus, se me fue la palabra, en sus atributos. O sea, podemos profundizar en los atributos de Dios y llegar a conocerlo a Él cada vez más, sin necesidad de llegarlo a entender completamente tal cual es. Y otra cosa que era lo que preguntaba la hermana sobre la imagen, y quizás, o sea, no podemos ver a Dios porque, o sea, es invisible, pero sí podemos, o quizás decirlo de esta manera, ¿cuántos de nosotros ha llegado a un lugar o a una iglesia y simplemente de ver la iglesia, ver el cuerpo redimido de Dios, decir como que Dios realmente está aquí, como Dios realmente ha obrado en estas personas? No puedes ver a Dios, pero a través del amor de su iglesia, a través de cómo los hermanos se tratan los unos a los otros, podemos palpar de que Dios está presente en ese lugar. O sea, no es un Dios ausente, aunque sea invisible. Es un Dios que está presente y se hace notar por medio de su iglesia. Y, o sea, nosotros, los cristianos, representamos o somos parte de esa imagen de Dios obrando en la tierra. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con las cosas que hacemos y cómo lo hacemos, y especialmente cómo adoramos a Dios, porque somos parte de esa imagen de Dios en el mundo. Y quizás otra pregunta que debemos hacernos, de acuerdo al versículo que leímos de Juan 4, es ¿cómo es ese Dios que busca? Porque Juan decía, o Jesús decía en Juan 4, que Dios está buscando adoradores. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos, ¿cómo es ese Dios? Y quizás lo podemos definir en dos maneras. Dios es personal e inteligente, y Dios es la fuente de vida. Cuando decimos que Dios es personal e inteligente, decimos que Dios tiene conciencia, que Dios piensa, no es como decía anteriormente, no es simplemente una energía flotante, sino que la espiritualidad divina no implica impersonalidad, sino que según Juan 4, vemos que Dios está buscando. Buscar implica propósito, voluntad e intención. No simplemente es algo impersonal o completamente alejado de nosotros. Y cuando la Biblia habla de Dios, utiliza pronombres personales para referirse a Él. Incluso en el nombre de Dios, cuando Dios revela su nombre, dice, yo soy. No simplemente eso es algo, sino es Él. O sea, es una persona, es personal. O sea, en otras palabras, cuando Dios se revela a sí mismo con su nombre yo soy, es una expresión suprema de autosuficiencia consciente, no simplemente un ser flotante, sino que es consciente. Y dice Charles Hodge, si Dios es espíritu, es necesario que sea una persona, un agente consciente, inteligente y voluntario. O sea, la Biblia siempre que menciona espíritu, siempre lo relaciona con las emociones, siempre lo relaciona con la conciencia, con las distintas emociones que suceden dentro del ser humano. Vemos a Jesús que dice que se entristeció en su espíritu. Vemos a María que adora, dice mi alma adora a Dios, mi espíritu adora a Dios. Entonces siempre vemos como esa relación entre conciencia y espíritu. Pero debemos aclarar que aunque sí decimos que Dios tiene conciencia y sí decimos que Dios tiene emociones, estas perfecciones de Dios existen sin limitación ni cambios. Aunque Dios ama, juzga y se indigna, no sufre alteraciones pasionales. Su impasibilidad significa
que no es afectado por agentes externos. Sus perfecciones son eternas. O sea, cuando decimos que Dios tiene emociones y es consciente, no podemos limitarlo a nuestras emociones o nuestras conciencias, porque no es como nosotros que sufrimos por cosas externas. Mi esposa me hizo algo y me enojé y reaccioné por esa emoción, por ese enojo, sino que Dios no sufre esas alteraciones. O sea, Dios conoce todo y entiende todo y no reacciona a las cosas que suceden, sino que Él controla las cosas que suceden. Lo que nos lleva una vez más a la importancia de todo esto, y es que entender y conocer a Dios es tan importante que nos va a ayudar a adorarlo de la manera correcta, porque si no entendemos cómo Él es, vamos a manchar su nombre, porque no vamos a adorarlo como Él quiere que lo adoren. Dice el autor del libro que estamos estudiando, Vicky, dice, puesto que Dios es un espíritu personal, inteligente y afectuoso, lo adoramos correctamente solo cuando, habilitados por Cristo, lo hacemos de una manera personal, inteligente y afectuosa. Es por eso que es de vital importancia conocer al verdadero Dios, porque de lo contrario estamos adorando una imagen creada en nuestras mentes o en nuestros corazones. También, ¿cómo es ese Dios que busca adoradores según Juan 4? Dios es la fuente de vida. Jesús le dice a la mujer samaritana que le dé agua, pero luego le dice que Él tiene agua de vida eterna. Y ella se queda como confundida, como que lo mira, no tiene ni un vaso para sacar el agua y me está ofreciendo una agua que nunca había escuchado de ella. Pero Él no está hablando simplemente de un agua física, sino está hablando de Dios, está hablando del ser de Dios en sí mismo. O sea, decir que Dios es espíritu es decir que Él es vida. No vida biológica como nosotros, sino vida en sí mismo, que es lo que dice Jesús. Oh, ese no era. Disculpa. O sea, es lo que dice Jesús en Juan 5:26. Dios tiene vida en sí mismo. Por tanto, Dios no depende de nada externo como tú y como yo, que dependemos completamente de Dios para poder sobrevivir, para poder existir, sino que Dios es vida en sí mismo. Joe Vicky dice, su vida es su ser y su ser es su vida. La seidad de Dios y la vida divina son inseparables. O sea, vemos en Génesis 2:7 y en Job 32:8, vemos que muestra que el hombre tiene vida y también vemos a través de toda la palabra que el hombre tiene espíritu. Pero cuando hablamos del ser de Dios, no decimos que Dios tiene vida ni que Dios tiene espíritu, sino que cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es espíritu y que Dios es vida. Por ejemplo, Génesis 1:1 nos revela esto. Dice, en el principio, Dios. O sea, antes que el tiempo, el mundo y todo lo creado viniera a la existencia, ya Dios existía. O sea, ya Dios existía en su ser supremo, vivo y perfecto. Dios no fue mejorando con el tiempo cuando nos creó y cuando lo adoramos, sino que antes de que todo existiera, ya Dios existía en una manera suprema, en una manera viva y en una manera perfecta. O sea, por lo tanto, podemos concluir que el hombre tiene espíritu y tiene vida, pero en cambio Dios es vida en sí mismo, es espíritu. No depende de nada, sino que Él es la forma más pura o la única forma realmente pura de la vida. Nosotros y todo lo que nos rodea depende completamente de esa existencia de Dios, de esa vida, de ese espíritu de Dios. Porque sin Él, nada de lo creado existiría.
si Dios simplemente pensemos por un segundo, ahorita mencionaba que si la capa de ozono o la atmósfera desaparecería, fuera devastador, o sea, la destrucción que hubiera, pero pensemos por un momento más allá con el carácter de Dios. O sea, todo lo que existe porque Dios existe, porque Dios es vida, porque Dios es espíritu y todo lo sostiene Él. Sin esto, o sea, simplemente, o sea, nada, o sea, todo desaparecería completamente. Eso es, mientras lo estudiaba era como que mi mente no podía, o sea, entenderlo o por lo menos como, no sé, sentía que se me iba a explotar la cabeza. Entender la espiritualidad de Dios y las implicaciones que tiene y cómo debe transformar todo lo que hacemos. Y es lo que vemos a través del Evangelio. O sea, el Evangelio proclama que Dios es vida, que nuestro Dios es el Dios vivo. Dice de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También el Evangelio nos llama a servir, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, el Evangelio nos llama, nos invita a servir al Dios vivo, no simplemente a amarnos unos a otros, sino a servir a este Dios que es vivo y verdadero. También Juan 1:4 nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Dios es que está la vida. O sea, y podemos mencionar muchísimos textos más, como Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. O sea, el Espíritu también es vida. O sea, volvemos la Trinidad. O sea, Dios en su esencia espiritual es vida. O sea, en sí mismo, Él no tiene vida como algo añadido, sino que Él en su ser es vida. Si Él es la fuente de vida eterna, solo Él puede dar vida eterna a sus criaturas. Por eso los ídolos no te garantizan vida. Los ídolos no te pueden ayudar porque no tienen vida en sí mismos. Solamente Dios puede transformar tu vida, solamente Dios puede cuidar de ti, solamente Dios puede hacer promesas y cumplirlas porque Él es vida en sí mismo. Y por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿somos los adoradores que Dios está buscando? Porque si ya vemos que Dios es espíritu, ¿y qué significa que Dios es espíritu? Pero también vimos cómo es ese Dios que es espíritu. Vimos que es invisible, que no tiene cuerpo, pero también vimos que es personal, que es inteligente y que es la fuente de la vida. Por lo tanto, ¿somos nosotros los adoradores que Él está buscando? Y quizás para acelerar un poco, que ya se nos está acabando el tiempo, quiero mencionarlo de manera rápida. Lo tienen ahí en sus hojas al final. Básicamente, porque Dios es espíritu, como vimos anteriormente, incorpóreo, invisible, personal y viviente, exige una adoración que corresponda a su naturaleza. Él no acepta imágenes, invenciones humanas ni sentimientos vacíos. No recibe cualquier adoración, sino aquella que Él mismo ha establecido. Y ahí tenemos 3 aplicaciones prácticas de cómo debe ser nuestra adoración, si realmente somos los adoradores que Dios busca. La adoración espiritual de Dios, la espiritualidad de Dios nos guía a una adoración sencilla, tal como Él la regula por su palabra. Debemos adorar a Dios según su palabra, oramos su palabra, cantamos su palabra, predicamos su palabra, vivimos su palabra. No
debemos esforzarnos en ser creativos, sino simplemente obedientes a su palabra a la hora de adorar a Dios. La espiritualidad de Dios nos llama a una adoración sincera que nace de un corazón transformado por el Espíritu y la verdad del Dios viviente. No simplemente necesitamos levantar nuestras manos para adorar a Dios o hacer mucho ruido, sino debemos postrar nuestros corazones delante del Dios vivo, con un corazón humilde, un corazón humillado delante de su presencia. Al final es la adoración que Dios busca, una adoración en espíritu y en verdad, postrado delante de Él. Y por último, la espiritualidad de Dios implica que los verdaderos adoradores producen frutos santos. No solamente adoramos a Dios en la iglesia, sino que vivimos una vida de adoración a Dios en todo lugar y en todo momento. O sea, vivimos para el Dios Santo. Vivimos como dice Romanos 12, creo que es uno de mis versículos favoritos, que dice que vivimos una vida santa, agradable a Dios. O sea, somos sacrificios constantes al Dios vivo. Ahí creo que ya no tenemos tiempo. Te dejé unas preguntas quizás para que mediten en ellas o para que las discutan quizás en sus hogares. Quería leerlas. Dice, ¿qué diferencia hace en tu vida saber que Dios no es energía impersonal, sino un Padre que busca adoradores? Y la otra, si Dios es espíritu y busca adoradores, ¿qué necesitas cambiar en tu manera de adorarlo? Entonces, ya para culminar, la espiritualidad de Dios nos conduce a una adoración sencilla y sincera, guiada por la verdad de su palabra y producida por su espíritu. No necesitamos ser muy creativos, ser muy inteligentes. Simplemente necesitamos ser sinceros y humillarnos delante de Dios y obedecer y adorarlo según su palabra. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, te has mostrado a nosotros para que podamos, Señor, quizás de una manera imperfecta, llegar a conocerte, que aunque nuestros ojos no te pueden ver, Señor, podemos contemplarte a través de nuestra fe. Podemos llegar a conocerte con nuestras limitaciones y podemos llegar a adorarte como tú nos pides que lo hagamos, Señor. Te pido que aún, Señor, en nuestras dificultades, en nuestras debilidades, imperfecciones, tengas misericordia de nosotros, Señor, y recibas nuestras adoraciones. Que seas tú, Señor, cambiando y transformando nuestras mentes y ayudándonos a entender cada día tu palabra, Señor, para poder adorarte sinceramente en espíritu y en verdad. Ayúdanos a serte fiel cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a levantar manos santas a ti. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia, adorándote en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.